Si esta pintura tuviera audio, sería insoportable. Olviden la versión de Caravaggio, pintada en 1599, donde Judith parece una muñeca de porcelana sosteniendo la espada con asco, manteniendo la distancia, mientras un hilo de sangre decorativo sale del cuello. Eso es teatro. Esto es un matadero. Lo primero que el análisis sensorial detecta en la obra de Artemisia es el esfuerzo físico. El espectador casi puede escuchar el sonido del hueso ioides y del cartílago pteroides siendo aplastados por la hoja, el gorgoteo húmedo de la tráquea cortada y principalmente la respiración pesada de 3 personas luchando en un colchón de terciopelo. Holofernes no está muerto, se está muriendo. Sus ojos están en blanco, la boca abierta en un grito mudo de asfixia. Su puño aún intenta empujar el aire. Artemisia captura el segundo cero de la decapitación, el momento de transición entre la criatura viva y la carcasa. No hay gloria divina aquí, solo hay trabajo manual, sudor y desesperación. Apliquemos la ciencia forense a la sangre. Artemisia era amiga de Galileo Galilei en Florencia, intercambiaban cartas. Es muy probable que ella haya aprendido de él sobre la trayectoria de los proyectiles. Miren la sangre que brota del cuello de Holofernes. No es un escurrimiento pasivo, son chorros arteriales pulsantes. La presión sistólica del corazón de un hombre adulto en pánico bombea la sangre con violencia. Artemisia pinta gotas individuales volando en arcos parabólicos perfectos. El detalle más perturbador, y que ningún pintor hombre se atrevió a hacer antes, es la sangre en el vestido. Enfoquen el pecho de Judith. Butitas minúsculas de sangre, spatter, manchan la tela amarillo oro y su piel. Esto denota proximidad. Ella no está matando desde lejos, está encima de él. La sangre ocre oscuro en el colchón blanco ya ha comenzado a coagularse y a ser absorbida por la tela, creando una areola de humedad realista. Artemisia entendía la viscosidad, sabía que la sangre es caliente, pegajosa y lo ensucia todo. ¿Cómo una mujer joven domina a un general de guerra que tiene el doble de su peso muscular? La respuesta está en la ingeniería corporal que Artemisia diseñó. Analicen los vectores de fuerza. Judith no está usando solo la fuerza de sus brazos. Observen su brazo derecho sosteniendo la espada. El tríceps está contraído, pero la fuerza real proviene del punto de apoyo. Ella colocó su rodilla derecha sobre el brazo izquierdo de Holofernes, clavándolo en la cama. Pero el detalle genial está en la mano izquierda de Judith. Agarra su cabello y le tuerce la cabeza hacia atrás, exponiendo la garganta y bloqueando la columna cervical. Ahora, miren a la sirvienta. Abra. En la Biblia y en la mayoría de las pinturas, incluyendo a Botticelli y Caravaggio, la sirvienta es una observadora pasiva, vieja, sosteniendo un saco para la cabeza. Artemisia rechaza eso. La Abra de Artemisia es joven, fuerte y cómplice activa. Está literalmente encima del general, usando ambas manos para inmovilizar su tronco. Es una pelea de 2 contra 1. La sirvienta anula la ventaja de peso del hombre, permitiendo que Judith ejecute el corte. Esto revela un conocimiento práctico de la lucha corporal que una mujer de la corte no debería tener, a menos que ya hubiera necesitado luchar contra un hombre antes. La arma no es una espada larga ceremonial, es un sable corto o una cimitarra, un arma de combate cercano. La posición de las manos de Judith sugiere que no dio un golpe único, decapitación limpia, como en una ejecución pública. La anatomía del corte, con la hoja enterrada hasta la mitad del cuello, indica un movimiento de cerrar. Ella necesita hacer fuerza para atravesar la musculatura densa del esternocleidomastoideo y los ligamentos de la columna. Artemisia pintó los nudillos de Judith blancos por la tensión. El puño está cerrado con tanta fuerza que los tendones del antebrazo saltan. El rostro de Judith no expresa triunfo, expresa asco y determinación enfocada. El ceño fruncido y los labios apretados son de alguien que está realizando una tarea asquerosa, pero necesaria. Es la expresión de un cirujano en un campo de batalla o de un carnicero. Ella se aparta ligeramente para no ser bañada por la sangre, pero no deja de cortar. Estamos ante una ejecución técnicamente perfecta. La física es correcta, la anatomía es correcta, la psicología de la expresión facial es aterradora, pero el verdadero horror de esta pintura no está en la tinta, está en la identidad de los modelos. Judith no es una modelo anónima. Judith tiene el rostro de Artemisia Gentileschi y Holofernes, el hombre siendo descuartizado, gritando en agonía mientras la sangre drena de su cerebro, también tiene un rostro conocido en la Roma del siglo XVII. Él es Agustino Tassi, el profesor de pintura de Artemisia, el hombre que la violó. Esta no es una escena bíblica, es una fantasía de venganza pintada en 4K. En el próximo acto, abriremos los archivos del tribunal de 1612 y descubriremos la tortura real que enseñó a Artemisa a pintar el dolor con tanta precisión. Para entender la rabia en el lienzo, necesitamos entender la dinámica en Roma 1611.
Artemisia Gentileschi, a los 17 años, ya era un prodigio técnico, pero vivía en una prisión doméstica. Su padre, Horacio Gentileschi, era un pintor talentoso y paranoico, que le prohibía salir de casa, sabiendo que su belleza y talento atraerían depredadores. El error fatal de Horacio fue invitar al enemigo a entrar. Contrató a Agostino Tassi para enseñarle a Artemisia el complejo arte de la cuadratura, perspectiva arquitectónica. ¿Quién era Agostino Tassi? La historia del arte a menudo lo trata solo como un pintor de paisajes. El perfil criminal dice otra cosa. Tassi era un sociópata funcional y un criminal de carrera. Antes de conocer a Artemisia, ya había sido desterrado de Florencia. Había sido condenado a las galeras, trabajos forzados en barcos, y cargaba acusaciones de haber ordenado el asesinato de su propia esposa. También mantenía relaciones incestuosas con su cuñada. Era carismático, peligroso y manipulador. Horacio vio a un colega. Tassi vio a una presa. Tenemos el testimonio exacto de Artemisia sobre el día del crimen. Es un relato visceral que destruye cualquier narrativa de seducción. Fue una emboscada. Sucedió en la casa de los Gentileschi, en la Vía de la Croce. Tuzia, la vecina e inquilina encargada de ser la chaperona, acompañante de Artemisia, salió deliberadamente del recinto, dejando a la chica a solas con Tassi. Según los autos, Tassi entró en la habitación, se quitó el sombrero y cerró la llave con llave. Empujó a Artemisia hacia el dormitorio. La lucha física fue brutal. Artemisia relató al juez: me agarró por los pechos y me arrojó a la cama. Lo arañé, le tiré del pelo y le arranqué un trozo de carne del pene con mis manos antes de que lograra entrar. También relata que él intentó meterle un trapo en la boca para ahogar sus gritos. Noten el paralelo. En la pintura, Judith agarra el cabello de Holofernes con la mano izquierda. En la violación real, Artemisia agarró el cabello de Tassi. La pintura es una recreación muscular de la defensa que falló en la vida real, pero en el lienzo, ella tiene un cuchillo. Después de la violación, Tassi aplicó la táctica estándar de los depredadores de la época, el matrimonio reparador. Prometió casarse con ella. En la ley romana del siglo XVII, la violación no era un crimen contra la mujer, sino un crimen contra la propiedad de la familia, devaluación de la virginidad. Si él se casaba, el honor estaría restaurado y el crimen anulado. Artemisia, con la esperanza de salvar su reputación y vida social, le creyó. Mantuvo relaciones con él bajo esa promesa. El fraude fue descubierto meses después. Tassi ya estaba casado. No podía casarse con Artemisia. La usó y la descartó. Cuando Horacio descubrió la verdad y el robo de algunos cuadros por parte de Tassi, no demandó a Tassi por violación, lo demandó por daños a la propiedad. Horacio quería su dote de vuelta. La hija era solo la evidencia dañada. El juicio comenzó en marzo de 1612 y duró 7 meses. Fue un espectáculo público de humillación. La defensa de Tassi alegó que Artemisia era una prostituta insaciable, que se acostaba con todos los modelos de su padre. Para probar que Artemisia decía la verdad sobre su virginidad previa y sobre la violación, el tribunal ordenó 2 procedimientos bárbaros. Primero, exámenes ginecológicos públicos realizados por parteras frente al tribunal, que constataron la ruptura del himen, pero fueron inconclusos sobre cuándo. Segundo, la tortura del civiles. Este es el punto crucial para nuestra historia. El civile era un instrumento de tortura procesal diseñado para extraer la verdad. Consistía en atar cuerdas finas alrededor de los dedos de la víctima y apretarlas progresivamente con una vara de metal, aplastando las falanges. El juez ordenó esto para una pintora. Estaban arriesgando destruir las manos que crearían obras maestras solo para ver si ella cambiaba la versión. Artemisia fue torturada. Mientras las cuerdas aplastaban sus dedos, miró directamente a Agostino Tassi y gritó la frase que pasó a la historia: «Es verdad, es verdad, es verdad. ¿Este es el anillo que me prometiste, Agostino?». Ella aguantó el dolor, no retiró la acusación, sacrificó sus manos por la verdad. El resultado, una broma de mal gusto. Tassi fue condenado. La pena, elegir entre 5 años de trabajos forzados o el destierro de Roma. Eligió el destierro, pero debido a sus conexiones con cardenales poderosos, sus clientes, nunca salió de Roma realmente. Continuó trabajando libre. Artemisia, por otro lado, fue destruida. Su reputación en Roma estaba hecha jirones. Era la puta que demandó al maestro. Horacio, habiendo ganado el proceso moralmente, la casó apresuradamente con un pintor mediocre de Florencia, Pier Antonio Stiatesi, solo para sacarla de la ciudad. Artemisia salió de Roma humillada, con los dedos vendados y el alma rota, pero se llevó algo en el equipaje: la rabia.
Fue en Florencia, lejos de su padre y del violador, donde tomó el pincel con esas manos cicatrizadas y comenzó a pintar Judith. Lo que Tassi no sabía es que al no ser castigado por la ley de los hombres, sería ejecutado por la ley del arte. Él creó a la villana que lo decapitaría por la eternidad. Para entender la decapitación, necesitamos entender la motivación. No fue un crimen pasional, fue un acto de supervivencia nacional. El general Holofernes, comandante supremo del ejército de Nabucodonosor, los asirios, en la narrativa, sitió la pequeña ciudad montañosa de Betulia, cortó el suministro de agua. La ciudad moría de sed, los niños se desmayaban en las calles. Los ancianos decidieron rendirse en 5 días si Dios no intervenía. Es en este vacío de poder masculino que surge Judith. No es una guerrera, es una viuda rica, hermosa y devota. Pero su perfil psicológico es el de una Black Widow táctica. Reprende a los hombres de la ciudad por su cobardía y decide resolver el problema sola. Su plan no implica espadas en el campo de batalla, implica infiltración y seducción. Usa la lujuria de Holofernes como su caballo de Troya. Judith se quita sus ropas de viuda, saco y ceniza, y se baña, se perfuma y se viste con sus joyas más caras. La Biblia es específica, se vistió para seducir los ojos de todos los hombres que la vieran. Sale de las puertas de la ciudad con su sirvienta, Abra, y camina directamente hacia el campamento enemigo con miles de soldados. Es capturada, pero su historia de cobertura es perfecta. Dice que huyó de los hebreos porque sabe que van a perder. Promete entregar el camino secreto para invadir la ciudad. Holofernes, un predador arrogante, tal como Agostino Tassi, cae en la trampa. Ve a una mujer indefensa traicionando a su pueblo. No ve a la asesina. La invita a su tienda, planeando violarla. Cree que tiene el control. Es la cuarta noche. Holofernes organiza un banquete privado. Quiere poseer a Judith. Pero Judith juega con la biología. Lo anima a beber. El texto bíblico dice que Holofernes bebió mucho más vino del que jamás había bebido en cualquier día de su vida. Su embriaguez no es accidental, es inducida. Judith espera pacientemente. Observa mientras el gran general se convierte en un peso muerto, balbuceando y cayendo en estupor alcohólico en su cama. Los sirvientes salen. La puerta de la tienda se cierra. Ahora solo hay 3 personas en el recinto: el monstruo inconsciente, la viuda y la sirvienta. Artemisia Gentileschi captura exactamente este momento, pero con una alteración crucial. En otras versiones, como la de Caravaggio, la sirvienta espera afuera. En la versión de Artemisa, la sirvienta está adentro. Cierra la puerta con llave. La operación deja de ser seducción y se convierte en ejecución. Judith camina hacia la cabecera de la cama. No tiene un arma propia. Toma la cimitarra, asinaces, del propio Holofernes que estaba colgada en la columna de la cama. La ironía suprema: el agresor será asesinado por su propia fuerza. Reza una oración corta y aterradora: dame fuerza en este día, Señor Dios de Israel. Y entonces, la violencia. La Biblia dice explícitamente: ella lo hirió 2 veces en el cuello con toda su fuerza y le cortó la cabeza. 2 veces. Esto explica el desastre en la pintura de Artemisia. El primer golpe probablemente cortó la tráquea y las arterias, causando el chorro de sangre inicial y el despertar de Holofernes en pánico. El segundo golpe, con él debatiéndose, sostenido por la sirvienta en la pintura, fue para separar la columna vertebral. No fue un corte limpio, fue una carnicería. Fue necesario cerrar a través de músculo y hueso. Artemisia pinta el esfuerzo físico necesario para esos 2 golpes. Entiende que matar a un hombre exige sudor. El trabajo no terminó con la muerte. Judith toma la cabeza cercenada y se la entrega a la sirvienta, quien la mete en el saco de viandas, la bolsa de comida kosher que trajeron para no comer la comida impura de los asirios. Salen de la tienda, pasan a los guardias. Nadie las detiene pues piensan que salen a rezar como hacían las noches anteriores. Es la fuga perfecta. Al llegar a Betulia, Judith no entierra la cabeza, ordena que la cuelguen en la muralla más alta de la ciudad. Cuando sale el sol, los soldados asirios miran hacia arriba y ven la cabeza de su general invencible pudriéndose al sol, con moscas y pájaros comenzando a picotearla. El pánico es total. El ejército se disuelve en caos. Los hebreos, antes hambrientos y débiles, salen y masacran a los asirios en fuga. Judith no mató solo a un hombre, decapitó un ejército entero. Artemisia conocía esta historia de memoria, pero al pintarla cambió la teología. En la Biblia, Judith dice que Dios guió su mano. En la pintura, Judith tiene brazos de trabajadora manual. El foco no está en la luz divina bajando del cielo, sino en la compresión muscular del antebrazo. Para Artemisia, la ayuda divina fue su propia resiliencia. No esperó a que Dios
Dios castigase a Agostino Tassi. Usó el pincel, su espada, para invadir la tienda de la historia del arte y ejecutar a su violador frente a todo el mundo. Transformó el trauma bíblico en venganza personal. Para entender la ingeniería de esta obra, necesitamos cometer la herejía de decir Caravaggio se equivocó. Michelangelo Merisi da Caravaggio pintó su Judith en 1599. Es una obra maestra del contraste, pero un fallo forense. La Judith de Caravaggio es una muñeca rígida, sostiene la espada lejos del cuerpo con asco, sin comprometer los músculos del hombro. La sangre sale en chorros rojos decorativos y reales. Holofernes parece sorprendido, no muriendo. Artemisia, pintando 20 años después, c. 1620, corrige la física. Adopta el tenebrismo de Caravaggio, fondo oscuro, luz dramática, pero rechaza la teatralidad. La ingeniería de Artemisia se basa en peso y contrapeso. Judith necesita usar su propio peso corporal para mantener al gigante en el colchón. La sirvienta, Abra, no está ahí solo mirando, como en Caravaggio. Está aplicando una llave de contención en el torso. Artemisia pintó el sudor, pintó el desastre. Demostró que sabía que decapitar a alguien no es un acto limpio. Mientras Caravaggio pintó el mito, Artemisia pintó el trabajo. El análisis espectroscópico de los pigmentos revela cómo logró ese rojo visceral. La sangre arterial no es solo roja, es brillante y oxigenada. La sangre venosa o coagulada es oscura y amarronada. Artemisia utilizó bermellón de mercurio, sulfuro de mercurio, altamente tóxico, para los chorros arteriales que vuelan en el aire. Este pigmento es opaco y vibrante. Para la sangre que empapa el colchón, usó veladuras. Capas transparentes, de laca roja, Red Lake, hecha de insectos cochinilla o raíces de rubia, sobre una base de ocre y sombra. Esta superposición de capas crea una profundidad translúcida que imita la viscosidad del plasma. La sangre en el colchón parece mojada hoy, 400 años después. Ella entendió la diferencia química entre la sangre que vuela y la sangre que se seca. Aquí está el detalle que conecta el arte con la revolución científica. Artemisia vivió en Florencia durante la creación de esta obra. Era amiga personal de Galileo Galilei. Existen cartas intercambiadas entre ellos. Galileo estaba estudiando el movimiento parabólico de los proyectiles. Miren nuevamente los chorros de sangre en el cuello de Holofernes. No suben en línea recta ni caen aleatoriamente. Describen arcos parabólicos perfectos, consistentes con la gravedad y la presión de salida. Historiadores de la ciencia sugieren que Artemisia aplicó las teorías de Galileo en la pintura. Trató la sangre como un proyectil físico sujeto a las leyes de la balística. Es la unión perfecta entre la furia de la venganza y la frialdad de las matemáticas. La técnica de Artemisia también es un ejercicio de casting psicológico. Rayos X y análisis faciales confirman la teoría secular. Judith es Artemisia. La estructura ósea, la nariz fuerte, la constitución robusta. Se pintó a sí misma como la ejecutora. Holofernes es Agostino Tassi, el violador. Pintó al hombre que la violó siendo destruido por sus manos. Abra, la sirvienta, es Tusia. Tusia era la inquilina vecina que debía proteger a Artemisia pero que la dejó sola con Tassi el día de la violación. En la pintura, Artemisia obliga a Tusia, Abra, a ayudar en el asesinato. Es una venganza poética. Permitiste que él me hiriera, ahora me ayudarás a matarlo. Forzó a sus agresores y traidores a posar para la eternidad en una escena donde ella tiene el control total. Esta obra no fue celebrada inmediatamente, fue temida. Artemisia pintó esta versión para la corte de los Medici en Florencia. El gran duque Cosimo II de Medici, a pesar de ser un mecenas de las artes, encontró la obra repulsiva. La violencia era demasiado cruda. El realismo de la sangre ofendía la sensibilidad aristocrática. La pintura fue prohibida en las galerías públicas del Palacio Pitti, fue relegada a un rincón oscuro, escondida como un secreto sucio. Más insultante aún, Artemisia tuvo que luchar para que le pagaran. Los archivos muestran que tuvo que escribir cartas implorando el pago, y solo recibió una fracción de lo que un pintor hombre recibiría por una obra de esa magnitud. La censura no fue por nesdudez, fue por el terror. El mundo no estaba listo para ver a una mujer expresar rabia letal con competencia técnica superior a la de los hombres. Artemisia Gentileschi murió en Nápoles, alrededor de 1656, probablemente durante una plaga devastadora. Su tumba se perdió, y entonces el mundo del arte cometió el segundo crimen contra ella.
el silencio. Durante siglos, los historiadores, hombres, se negaron a creer que una mujer pudiera pintar con tanta violencia y competencia técnica. Muchas de sus obras, incluyendo versiones de Judith, fueron atribuidas erróneamente a su padre, Horacio, o a Caravaggio. La lógica patriarcal era circular. La pintura es genial y violenta. Las mujeres no son geniales ni violentas. Por lo tanto, fue un hombre quien pintó. Fue borrada de los libros. Fue solo a principios del siglo XX, gracias al crítico Roberto Lonchi y posteriormente a las historiadoras feministas de los años 70, que la firma de Artemisia fue limpiada y restaurada. Tuvo que ser exhumada de la historia del arte para recuperar la autoría de su propia venganza. Psicoanalíticamente, esta obra es el ejemplo definitivo de sublimación, el mecanismo de defensa donde impulsos inaceptables o dolores insoportables se transforman en algo socialmente productivo o artístico. Artemisia no pintó Judith solo una vez. Pintó esta escena repetidamente. Existen versiones en Nápoles, en Detroit, en Florencia. ¿Por qué repetir el acto? Freud diría que es la compulsión a la repetición. Al pintar la castración simbólica de su violador varias veces, intentaba dominar el trauma. En la vida real, en la habitación de la Vía de la Croce, ella era impotente. Tassi era más fuerte. En el lienzo, ella es omnipotente. Ella controla la luz, controla el ángulo y, lo más importante, controla el final de la historia. Tassi muere en todas las versiones. La pintura no era solo arte para vender, era un ritual de exorcismo continuo. Usó la tinta para reescribir la memoria muscular de la violación, transformándose de víctima en verdugo. ¿Por qué la generación Z está obsesionada con esta pintura? Abran TikTok o Twitter /X hoy y verán a Judith siendo usada como pista visual para canciones de rock, como meme para lidiar con hombres tóxicos o como símbolo del movimiento #MeToo. La imagen se viraliza porque captura una emoción que la sociedad moderna a menudo reprime en las mujeres: la rabia pura. La historia del arte está llena de mujeres pasivas, desnudas, acostadas, esperando ser miradas. La Venus de Tiziano, las bañistas de Renoir. Artemisia ofrece lo opuesto: una mujer vestida, en acción, ejerciendo violencia letal con competencia. Para una generación cansada del acoso sistémico y la impunidad, tal como la impunidad de Tassi, Judith no es una pintura barroca, es un avatar de justicia. Es la validación visual de que la rabia femenina es una fuerza de la naturaleza, no una histeria. Miremos el marcador final. Agostino Tassi murió libre, alrededor de 1644. Nunca pagó verdaderamente por el crimen en vida, pero Artemisia jugó el long game, el juego a largo plazo. Hoy, nadie sabe el nombre de Agostino Tassi por sus paisajes mediocres. Su nombre solo es recordado porque él es la cabeza cercenada en las manos de Artemisia. Fue reducido a un objeto en la narrativa de ella. Él es el accesorio sangriento de su obra maestra. Artemisia Gentileschi está colgada en la Galería Uffizi, uno de los museos más importantes del planeta. Millones de personas viajan para verla. Ella ganó. La venganza perfecta no es matar al agresor, es volverse inmortal, mientras él se convierte en una nota al pie en tu éxito. La espada de Judith todavía está mojada. Este lienzo nos enseña que el arte no es un espejo para reflejar la belleza del mundo. A veces el arte es un martillo o una espada para moldearlo. Artemisia Gentileschi nos mostró que cuando la justicia de los hombres falla, la justicia del arte es implacable y eterna. No pintó para ser amada, pintó para ser temida y respetada, y 400 años después todavía bajamos la cabeza ante su hoja. Acabamos de investigar la escena del crimen más famosa del barroco. Suscríbanse y activen las notificaciones. La verdad está en los detalles. No desvíen la mirada.